armadurías. Actividad número 10, presente del curso de instrumentación 1. La idea de este circuito, más bien de esta actividad, es resolver ahora, igual que en un ejercicio anterior que hicimos, la lectura que debería de marcar el multímetro al colocarlo en estas secciones del circuito. Hay que identificar los elementos que tiene el circuito. Tenemos tres resistencias, tenemos dos fuentes de voltaje, pero no sabemos cuánto vale esta en términos de una variable que desconocemos. Los demás valores sí los conocemos. Y sabemos, bueno, nos está diciendo aquí que la corriente que pasa por aquí es 4 veces la que se encuentra en la fuente. Así que eso también nos dará ventaja al momento de emplear las ecuaciones y resolver el problema. Muy importante identificar los nodos que tenemos en el circuito y cómo se comporta un elemento respecto a otro. Porque aquí tenemos la ventaja de que estos dos están en serie. Así que la corriente que pasa a través de los dos es la misma. ¿Por qué? Porque pues realmente vemos que del nodo B al nodo C y del nodo C al nodo D, la corriente no tiene otro lugar para donde irse. Es cierto, la corriente viene por acá, se separan dos caminos, pero la corriente que, pues, digamos, que viene para acá, pues es la misma, porque está en serie. ¿Ok? Y ahora bien, habrá que ver, pues, el resto de los elementos. Por ejemplo, qué pasa con la corriente en este elemento, qué pasa con su diferencia de potencial. Y lo mismo para los siguientes. ¿Sí? Y esto, pues, lo vamos a hacer, pues, utilizando ya la conocida ley de Ohm y las otras leyes respectivas de Kirchhoff para la corriente y el voltaje. ¿Ok? Bien. Empezando. O sea, ¿cómo o qué elemento podemos de una vez, pues, calcularlo, las incógnitas que estamos buscando? Por ejemplo, podríamos ver si es posible calcular la diferencia de potencial y la corriente en ese elemento, en esos elementos. En estos elementos pues estamos buscando la corriente, así que de momento no podemos hacer mucho. Pero, ¿qué podemos emplear? Podemos emplear ahora pues las leyes de Kirchhoff. Eligiendo este circuito cerrado o este circuito cerrado para hacer las diferencias de potencial igualadas a cero y de ahí encontrar una variable. Por ejemplo, podríamos pues encontrar la diferencia de potencial de estos dos puntos expresados en términos de la variable que conocemos. ¿Qué variable conocemos? Pues la corriente, ¿no? Pero la corriente vale I ya. Entonces, vamos a ponerle que la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B más la diferencia de potencial de dA más la diferencia de potencial presente en los nodos, pues, ok, sí, el voltaje que va de aquí para acá. Me había confundido, lo siento. Bueno, ya lo tenemos más bien. De A. Y entonces nos faltaría el voltaje que va de B a D. Todo esto igualado a 0, perdón. Sustituyendo valores tenemos que este vale, pues, 8 ya. De B a D vale 4 ya. Y pues los otros valen unos 24 volts. Es igual a 0. Depende de nuestro sentido, ¿no? Nosotros estamos yendo de aquí para acá. De menor a mayor potencial, pues, que ese es negativo. De mayor a menor, pues es positivo. En este caso el 24, pues por eso es negativo. Entonces, simplificando, es igual a 24 volts. Y tenemos que I y A es igual a pues 2 amperios. ¿Qué podemos calcular con ello? Bueno, pues ahora podemos calcular la diferencia de potencial que hay aquí. La diferencia de potencial estaría dada por este es más, este es menos.
pues la ley de Ohm, que sería 8 por 2, pues 16 voltios. ¿Qué otra cosa conocemos? O podemos saber, pues esta, 4 ya. Entonces, 4 ya, esta, serían, pues 4 por 2 serían 8. Pues 8 volts, correcto. Y bien, ahora pues ya tenemos, eh, perdón, ya tenemos la cantidad de voltaje que está suministrando esta fuente. Ahora pues tendríamos que ver cómo es que esta corriente, la corriente esta que pasa por aquí, pues cuánto vale. Y bueno, esta corriente la podemos ver, pues ya sabemos cuál es la corriente que pasa por aquí, que son los 2 amperes calculados anteriormente. Y pues sabemos que si al entrar al nodo tiene que separarse y al salir tiene que ser la misma, pues para que al llegar aquí sean dos los que salen y 2 los que entran y viceversa, pues estrictamente la corriente que entra es 1 amperio. Y bueno, 1 y pues aquí salen los 2, ¿no? Ahora con esta corriente podemos calcular cuánto vale pues la diferencia potencial de este punto. Utilizando la ley de Ohm, esta, vemos que pues serían 3 volts. Y pues en este caso serían 5 volts. Es muy sencillo porque solamente multiplicamos la corriente por la resistencia y la corriente vale 1. Pues solamente 1 por 3 y 1 por 5 ya lo tenemos. Entonces, eh, la diferencia de potencial marcada, pues en BC tenemos 3 y de CAD tendríamos que ver utilizando las leyes de las reglas, perdón, de cómo se comporta la corriente y la diferencia de potencial dependiendo del tipo de arreglo que tengamos. Pues como está en serie, se reparte el, el voltaje. Entonces, solamente nos interesa la que marca este punto, o este nodo, o este elemento. Entonces, aquí la respuesta sería que marca 5 volts. Listo.